El secreto para ganar dinero siempre con Bitcoin no es tan complicado y te lo voy a explicar en el siguiente video, así que presta mucha atención. Y es que en resumidas cuentas siempre estamos buscando la mejor estrategia, la mejor alternativa, cómo maximizar las ganancias a la hora de invertir en el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas de forma general, pero lo más importante es que pasamos por alto muchas veces que la principal virtud de este tipo de mercados no se basa directamente en tener suerte, no se basa en buscar sacar los mayores rendimientos en el menor tiempo posible, sino que se basa simplemente en una regla y en una base muy práctica, y es tener paciencia. La paciencia es una de las virtudes que más te va a ayudar a tener éxito en los principales mercados, pero principalmente en el mundo de las criptomonedas aún mucho más. ¿Por qué? Lo primero es entender obviamente el ciclo de las criptomonedas. Recordemos que Bitcoin se mueve en un halving de cada 4 años, es decir, cada 4 años sucede un evento específico que ayuda a que, fundamentalmente hablando, el precio pueda tener una mejor revalorización a lo largo de los años, y a partir de ahí es donde entra la principal virtud que tenemos que tener todos a la hora de hablar de Bitcoin y de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque de una forma muy sencilla tenemos que entender que si estamos hablando de un mercado que se mueve cada 4 años, significa que de entrada tienes que estar dispuesto a esperar cada 4 años para poder tener buenos rendimientos. Ahora, dentro de esos 4 años siempre suceden varias cosas y hay mejores puntos en los que entrar, peores puntos en los que entrar. Así que te voy a decir en el siguiente video los 2 mejores puntos que en mi experiencia te pueden dar esa buena revalorización a largo plazo para entender cuándo puede ser un buen momento para entrar, cuando el mercado esté cayendo o haciendo algún movimiento específico, o directamente cuando ya estemos en el mercado alcista, pero hay que tener unos matices muy importantes. Son 2 puntos muy sencillos y por favor te pido que me prestes atención para que los podamos entender. Ahora, no hace falta ir tan atrás en la gráfica para realmente entender los mejores puntos. Fíjate, en esta oportunidad lo que vamos a utilizar es 2 puntos, o mejor dicho, 2 áreas de tiempo más o menos en las que pueden ser las mejores alternativas y que tienes que llenarte de virtud, de paciencia y de todo para poder sacar los mayores beneficios, entendiendo luego también, por supuesto, que esto no es una recomendación de inversión. Simplemente te voy a leer lo que hace la gráfica, lo que ha hecho la gráfica, y básicamente estoy de traductor, ¿ok?, frente a la gráfica. Pero como siempre, antes de tomar cualquier tipo de decisión financiera con base a tu dinero, con base a cualquier tipo de riesgo en los mercados de renta variable que no tienes nada asegurado, por eso es su nombre, te invito a que busques una asesoría financiera acreditada para que te digan si realmente eso que estás pensando, eso que estás buscando, tiene algún tipo de sentido. Así que una vez dicho esto, vamos a ver. Obviamente, si entendemos que el mercado se mueve cada 4 años, podemos ver que el primer inicio de movimiento, ¿ok?, vamos a ver solamente los últimos 2 halving anteriores, pero no para explicarte qué es el halving, ¿ok?, sino para explicarte cuál es tu mejor punto de acumulación y de tener paciencia realmente a la hora de entrar. Fíjate, el anterior halving ya sabemos que fue en el año 2016, y a partir de este año 2016, fíjate que tenemos 4 años del 2016, básicamente hasta el año 2020, que fue aproximadamente por acá, y en toda esta franja de tiempo tenemos 2 alternativas, que es lo mismo que se va a repetir ahora mismo. Es decir, tenemos la alternativa de comprar un año antes de que inicie ese nuevo ciclo alcista. Es decir, si esto empezó en el año 2016, tu primera y mejor oportunidad es comprar el año anterior a ese halving. ¿Por qué? Porque generalmente el año antes del halving, fíjate, es un año en el que el precio viene de una caída bastante importante y te está ofreciendo un pequeño descuento al potencial precio futuro que vas a obtener en esta potencial inversión. Es decir, si entendemos que el halving inicia en el año 2016, ¿ok?, más o menos en esta área, la primera zona con la que te digo que puedes tener una mayor revalorización de tu inversión es comprar en la caída o en los precios de descuentos anteriores a ese año del halving. Entonces, significa que si hubieses comprado en cualquier precio del año 2015, fíjate que el precio del año 2015 estuvo rondando los $250 hasta básicamente que cerró el año sobre los 370, es decir, de 250 a 370 fue el precio promedio que tuvo Bitcoin ese año antes del halving, y esa primera oportunidad o primera zona de compra en la que antes de que el mercado suba te está ofreciendo un descuento, ¿ok? Entonces esa sería nuestra primera zona, vamos a marcarla justamente acá, es decir, todo el año anterior al halving. Y ahora, a partir de acá, ¿cuál es el siguiente mejor punto? Bueno, una vez entendemos esto, es un poco más, este segundo punto va a requerir un poco más de experiencia, porque tendrás que estar preparado, quizás entendiendo un poco más sobre análisis técnico, realmente, bueno, qué es lo que hacen los mercados, cómo lo hace Bitcoin. Pero lo otro que te quiero explicar es que
hay algunos puntos muy importantes en los que al menos te va a servir esto para que no lo hagas, ¿ok? Es decir, en vez de decirte cuándo lo vas a hacer, es mejor decirte cuándo no lo debes hacer. Entonces, el segundo mejor punto, ¿ok? Para intentar invertir justamente en uno de estos activos, y principalmente te estoy hablando de Bitcoin, es antes de que esté encima del máximo histórico. Es decir, fíjate que el precio en el año 2016 inició más o menos sobre los 500, 600 dólares, ¿ok? Es decir, desde el año anterior, si hubieses comprado sobre los 200, 300, ya tendrías una revalorización importante de un 100%. Sin embargo, estamos observando que el máximo histórico estaba sobre los 1.100 dólares. Es decir, que nos quedaba todavía duplicar ese precio, ¿ok? Duplicar ese precio iniciando ya ese año. Entonces, ¿qué te trato de decir con esto? Que todavía, cuando estemos más o menos a un nivel del 50% de la caída, es decir, fíjate, si la caída anterior era justamente esta, ¿vale? Desde acá hasta acá, podemos marcarlo así, vamos a utilizar la herramienta de regla para que lo puedas ver de una forma más precisa, ¿vale? Entonces observa, ¿qué te trato de explicar? Que si el precio de Bitcoin todavía se encuentra al 50% de la caída, ¿okay? Del máximo histórico, esa es otra oportunidad en la que puedes tener un precio de oferta, un precio de descuento. ¿Por qué? Porque estamos buscando con esta inversión, con este tipo de mercados, con este tipo de activos, que por lo menos recupere nuevamente su máximo histórico. Por lo cual, si estás al menos a la mitad de recorrido de ese movimiento hacia la parte alta, pues justamente también vas a tener una buena oferta potencial si el activo, entendiendo el riesgo, porque no lo podemos asegurar, si el activo justamente recupera y llega a ese máximo histórico nuevamente. Entonces, ese punto 50 vamos a marcarlo justamente acá, con esta línea, la podemos identificar justamente de esta manera, lo colocamos de color verde, ¿ok? Lo tenemos allí. Entonces, este sería el otro punto en el que más allá de allí realmente dejaría de ser recomendable potencialmente comprar o invertir en este activo. ¿Por qué? Porque cada vez que te vas acercando más al máximo histórico es la oportunidad para que los que compraron antes, los que hicieron la tarea antes, a partir de ahí ya están vendiéndote a ti que quieres comprar, ¿ok? Entonces vamos a replicar justamente eso a lo que estamos viendo ahora mismo. Es decir, el siguiente halving, ¿cuándo va a ser? En mayo de este año 2024, bueno, del siguiente año 2024. Significa que más o menos en esta zona, vamos a marcarlo por acá, nuevamente vamos a tener ese año del halving. ¿Qué significa esto? Significa que si aplicamos o entendemos un poco esta teoría, el primer punto o la mejor potencial zona para empezar a invertir es cuando, como te lo había mencionado, potencialmente el año anterior antes del halving, ¿ok? O sea, este año 2023. Significa que este año 2023 el precio de Bitcoin estaba justamente en el área de los 17.000 dólares iniciando el año y ahora estamos sobre los 37.000. Significa que ya hemos tenido una subida de más de un 100%, al igual que sucedió, si lo ves, en el pasado, cuando estábamos en el 2015-2016. En el 2015 el precio estaba iniciando sobre los 250 dólares y cuando empezamos el 2016 el precio ya estaba sobre los 400, 500. Es decir, ya teníamos una subida nuevamente de un 100%. Es decir, que estamos replicando nuevamente lo que hizo el precio básicamente en el halving anterior del 2016, y eso que me estoy saltando el del año 2020, pero en el 2020 vamos a tener más o menos el mismo comportamiento. Pero para no revisar esto te lo dejo a ti ahora nuevamente de tarea para que revises qué pasó en este halving del 2020. Entonces vamos a marcarlo por acá, es decir, el halving inició justamente en este punto. Vamos a ponerlo, lo voy a hacer rápido, pero esto lo vas luego a desarrollar tú en forma de tarea. Y luego que estamos viendo que es el año 2019, el precio estaba sobre los 4.000 dólares y luego tuvimos una revalorización muy fuerte, ¿ok? Nuevamente hacia la parte media de toda esa subida que había tenido el precio de Bitcoin. Entonces, nuevamente tu mejor oportunidad de acumulación era el año anterior antes de ese halving. ¿Ves? Igual que acá. Año anterior antes de ese halving y ahora más o menos puede ser que se repita la misma historia. Tu mejor potencial oportunidad puede estar durante este año 2023. Ahora, con esto lo que trato de explicar también es que, primero, te perdiste los mejores precios. Posiblemente sí, o sea, ya realmente estamos muy desarrollados, estamos muy extendidos, porque ya estamos ¿a dónde? Fíjate, el segundo punto, a pesar de que el primer y el segundo punto ahora mismo se están uniendo, los dos en conjunto. ¿Por qué? Porque fíjate que lo que tenemos ahora es desde la parte máxima hasta la parte mínima. El precio justamente acaba de superar, vamos a marcarlo y delimitarlo justamente en este punto, acabamos de superar el 50% de la caída, es decir, del retroceso importante. Es decir, estamos ya a la mitad, por encima de la mitad del camino, es decir, ahora mismo estamos aún todavía ya caros, es decir, no estás agarrando realmente una oferta. Los 37.000 no son una oferta realmente a día de hoy. Sin embargo,
Obviamente no siempre se va a repetir todo de una forma tan precisa y tan exacta, pero ya estamos viendo que estamos un año antes de halving y un año antes de halving ya tuvimos o ya estamos por encima de ese 50% que es recomendable. Entonces, ¿eso significa que no debes comprar Bitcoin? Bueno, la verdad es que debes realizar un plan ahora mismo con ayuda financiera acreditada, con un profesional que te pueda decir en base a tus gestiones y a tus versiones de riesgo qué es lo que más te puede recomendar y qué es lo que te viene mejor a ti como inversor. Pero realmente espero que con esto tengas unas buenas guías, que te quita algunas dudas de cuáles son los mejores 2 puntos y las formas en las que inicialmente pudieses tener revalorizaciones y ganar dinero, porque recuerda que si vamos a buscar nuevamente este máximo histórico, esta parte superior aquí arriba, lo que deberías intentar hacer es comprar lo menos cercano posible a esa zona. Y si cada vez que el precio está subiendo y está subiendo más y nos estamos acercando al año del halving, tus oportunidades probablemente también se van reduciendo. Así que sin más, espero que este video te haya podido servir y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.